Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Mazo. Para los que no me conozcáis, llevo la parte de CCTV Product Manager en IBD. Y hoy tenemos la suerte de contar con Santiago de Acuña, que es el responsable de canal integrador del fabricante Milestone aquí en España y que nos va a mostrar pues un poco muchas dudas que podemos tener todos sobre la marca, qué es y sobre todo desmentir muchos mitos que hay sobre ella, como por ejemplo, pues eso, que es caro o que solo vale para grandes proyectos y nada más lejos de la realidad. Entonces, tenemos de primera mano la oportunidad de escuchar y de responder las preguntas que vosotros tengáis. No sé si habéis utilizado alguna vez la plataforma GoToWebinar, pero tenéis la opción de abajo a la izquierda levantar la mano si tenéis alguna duda y queréis que os habilite el micrófono. Igualmente, si queréis escribir cualquier tipo de pregunta, arriba a la derecha tenéis el icono de preguntas que ahí podéis escribir y cuando Santiago me vaya diciendo las iremos respondiendo, ¿vale? Si no es una pregunta, sino simplemente es un comentario o cualquier otra cosa que se os pregunte, tenéis el chat también que podéis hacer y también lo iré leyendo yo, ¿vale? Así que sin más dilación, pues bienvenidos a todos y bienvenido Santiago. Muchas gracias por hacer el webinar. Adelante. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias a todo el mundo pues, por darnos la oportunidad de contaros muchas cosas, de aclararos muchas dudas, de romper muchos mitos, como bien decía Ana, ¿vale? Es verdad que Milestone es percibido en el mercado de una determinada forma que, bueno, queremos pues por lo menos aclarar, ¿vale? Creo que es una gran oportunidad para trabajar con IBD, pues para tener muchísima más capilaridad en el mercado. Es algo a lo que nosotros pues no llegamos en muchas ocasiones, pero para eso obviamente tenéis que entender qué es Milestone, ¿vale? La presentación es muy esquemática, lo vais a ver. Es una presentación que se basa en contenidos muy claros, pero como dice Ana, pues cada vez que vayamos cambiando de punto, pues hacéis las preguntas que necesitéis aclarar, porque bueno, vais a ver que los contenidos que vamos a dar son algo que podremos desarrollar en reuniones pues más adelante, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas que nos gustaría comentar y por eso pues lo primero es daros las gracias porque sé que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, más un viernes, entonces el tiempo de todo el mundo es valioso y lo queremos agradecer. Como decía Ana, yo me encargo del canal integrador dentro de Milestone en Iberia. Nosotros aquí somos 6 personas, una persona que se ocupa más de Portugal y luego tenemos nuestro servicio, nuestros compañeros ingenieros y luego, bueno, pues aparte de otro tipo de servicios que luego veremos, ¿vale? Entonces, Ana, voy a empezar a compartir la presentación, ¿vale? Me dices si se ve, ¿no? La presentación. Se ve perfectamente. Vale, muy bien. Pues estos son los puntos que queríamos tratar en la reunión de hoy. Como decíamos, es sobre todo una introducción para que luego tengamos la excusa de hablar en reuniones posteriores y obviamente responder a vuestras preguntas, ¿vale? Queremos romper muchos mitos, pero antes de nada queremos explicaros quiénes somos, ¿vale? Y quiénes somos y sobre todo qué hacemos, porque bueno, pues cuando el Milestone, ¿no? Nuestro sistema, el X-Protect, pues sale un poco a la luz, pues la gente pues, solo piensa en que es un sistema para proyectos y lo es, no hay ningún problema en reconocerlo, pero es un sistema que puede trabajar en proyectos grandes y en proyectos medianos, o sea, no hay problema. ¿Qué ventajas tiene para vosotros desde el canal integrador el proponer Milestone, que al fin y al cabo es lo que os interesa, ¿no? ¿Cómo nosotros gestionamos la relación con vosotros, con los integradores, para que entendáis cómo, en primer lugar, la gente empieza a trabajar con nosotros y por qué se queda, ¿vale? Y cómo podemos trabajar un proyecto en un momento dado con vosotros, ¿vale? Y al final, pues lanzar algunas, a modo de resumen, algunas ideas que consideramos indispensables, ¿no? Para que vosotros os quedéis con esas ideas al final de la presentación y sobre todo el aclarar que hemos roto esos mitos, ¿no? que surgen alrededor de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, ¿quiénes somos? Siempre es bueno saber de dónde viene la gente, ¿vale? Milestone es una empresa danesa. Nosotros fuimos el primer software de gestión de vídeo IP hace muchos años, en el 98. Nace en Dinamarca y como pone un poquito más abajo, hace unos años somos comprados por el grupo Canon, los de las impresoras, sí. Entonces, el grupo Canon en vídeo
en su momento compró a 3 empresas, ¿no? Una es Milestone, otra es Axis, que os sonará como fabricante de cámaras sobre todo, y la otra es Briefcam, que puede que os suene a algunos y a otros no. Briefcam es una empresa de analítica y de analítica muy evolucionada, ¿vale? El tema es que el año pasado Canon decide fusionar a Milestone con Briefcam. Entonces, desde el año pasado, Milestone y Briefcam es la misma empresa. También nos hemos fusionado con una tercera empresa que básicamente lo que hace es lo mismo que hacemos nosotros, pero en la nube. Es un Milestone en la nube, se llama Hercules. Luego trataremos el esquema de canal, ¿vale? Pero hay un mensaje que os quiero lanzar desde el principio, ¿vale? Milestone tiene una estructura de canal muy establecida, ¿vale? Es una empresa danesa comprada por japoneses. Entonces, bueno, la gente dice que tenemos a veces menos cintura que el portero de un futbolín, ¿no? O sea, al final no tenemos unos mecanismos que nos permitan ni vender a un integrador directamente, ni vender, desde luego, a un cliente final directamente. Nosotros sí tenemos a personas que especifican Milestone en clientes finales, pero estas personas cuando van a ese cliente final van con el mensaje del PVP, ¿vale? Vosotros vais a tener vuestros márgenes y es algo que nosotros respetamos. Y nosotros, como os decimos, quiero aclararlo otra vez, aunque luego lo insistiremos a lo largo de la presentación, no vendemos nunca a integrador directamente, siempre pasamos por nuestro canal de distribución, IBD, y no vendemos en ningún caso, tenemos clientes enormes y nunca en ningún país, en ningún momento se ha vendido directamente a ningún cliente final, ¿vale? Esto es simplemente un mensaje que quiero dejar muy claro porque es así y no hay ningún procedimiento que nos permita hacer algo diferente, ¿vale? Como decíamos, Maestro es una solución que se puede aplicar a proyectos pequeños, medianos y grandes, ¿vale? Y hay diferentes precios para los diferentes tipos de licencias. Entonces, de verdad, es algo que nosotros podemos hacer y que hacemos a día de hoy, ¿vale? Entonces, Maestro es un sistema que os permite empezar desde abajo con muy pocas cámaras y llegar a un límite que no es, que no tiene realmente. O sea, es un sistema que puede permitir una implantación con un número de licencias ilimitado, ¿vale? Entonces, esto es un poco quiénes somos y a nivel estructura. Empresa danesa comprada por japoneses. Nosotros tenemos estructura y tenemos sede tanto en Madrid como en Barcelona, ¿vale? ¿Qué es Milestone? Y esto es realmente la parte más importante de la presentación. Antes hablábamos, antes de esta presentación, pues hubiese sido curioso saber qué es lo que vosotros tenéis en mente cuando se habla de Milestone. En muchos casos, y volvemos al tema de siempre, ¿no? La palabra que se identificaría con Milestone, pues podría ser caro, ¿no? Desde el punto de vista positivo, pues proyectos, ¿vale? Entonces, obviamente, sí, Milestone es una empresa que trabaja en proyectos, pero como os decía, esos proyectos pueden ser de 5 cámaras o pueden ser de 7.000, ¿no? Como pueden ser algunos clientes que tenemos aquí en territorio nacional. Entonces, ¿qué es Milestone? Pero vamos a darle la vuelta. ¿Qué no es Milestone? Milestone no es un grabador, no es una appliance. No le busquéis los conectores RJ45 detrás del Husky o del servidor donde se conecta Milestone. No es un servidor. O sea, perdón, no es un grabador. Milestone es mucho más que todo eso. No es un sistema que simplemente graba cámaras dentro de una appliance. No lo es. Milestone no es una solución end-to-end, ¿vale? Milestone es una arquitectura abierta, es un sistema abierto y es el sistema abierto por excelencia, ¿vale? Vosotros diréis, sí, eso lo decís todos, ¿no? Pero es que todo el mundo lo dice, pero cuando empieza el discurso de integración, la cosa se complica, ¿no? Todo es integrable hasta el momento en el que hay que integrar. Nuestra plataforma no es end-to-end. Milestone solo hace el VMS, ¿vale? Aunque luego veréis que nosotros nunca hablamos de VMS. Nosotros no tenemos sistemas de control de accesos, no tenemos sistemas de intrusión, no tenemos cámaras, no tenemos nada más que nuestro sistema y proponemos servidores donde podría correr, pero no es indispensable, ¿vale? Entonces, Milestone no es un sistema end-to-end, es un sistema sobre el que se integran todas las tecnologías, ¿vale? Y ya a mí se me abren las carnes cada vez que oigo hablar del Ferrari, o sea, Milestone no es un Ferrari. O bueno, existe la versión del Mercedes también. Milestone no es un Mercedes. Milestone es un sistema que es
y lo vais a ver, de verdad, cuando empecéis a trabajar con nosotros, es muy democrático. Nosotros somos capaces de trabajar en proyectos pequeños porque somos capaces de, con plataformas de nivel inferior, de llegar a unos precios con los que podéis competir perfectamente en un proyecto, ¿vale? Entonces, por favor, lo del Ferrari intentemos olvidarlo, ¿vale? Porque es algo que lo he escuchado tantas veces en los últimos meses que me parece un poco cansino. Milestone no es un Ferrari. ¿Pero qué es Milestone? Milestone es una plataforma, como os decía, en nuestros documentos siempre se habla de VMS. Nosotros, comercialmente, nunca hablamos de VMS, ¿vale? Nosotros siempre hablamos de plataforma. ¿Por qué? Porque Milestone es un sistema que os permite, desde un mismo puesto, desde un mismo PC, gestionar no solo el vídeo, sino el vídeo, el control de accesos, la intrusión, las analíticas, los sensores. Al final es capaz no solo de poder tenerlo en el mismo puesto, sino que, digamos, señales que vienen de cada uno de esos sistemas puedan interactuar entre ellas. Siempre hago el mismo ejemplo tonto, ¿no? Pero que en el momento, por ejemplo, en el que haya un volumétrico que os está saltando una determinada zona, pues que una cámara PTZ se mueva para enseñar qué está pasando en esa zona, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero que quiero que entendáis que no es solo que tengamos esa información, sino que esa información interactúa entre ellos, ¿vale? Claro, vosotros cuando yo os hablo de todo este tipo de integraciones me diréis, eso es un PSIM. Es diferente, Milestone es diferente. ¿Por qué? Porque Milestone no integra nada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no programamos esas integraciones, ¿vale? Siempre es el del otro lado, ¿vale? El sistema de control de accesos, sistema de intrusión, tenemos más de 1.600 tecnologías integradas, ¿vale? Y quiero que entendáis que eso no tiene que ver con que haya 1.600 cámaras, no. Hay 1.600 empresas con sus productos integradas en Milestone, ¿vale? Entonces, esos plugins, esas integraciones las hace bien el fabricante que está del otro lado, el fabricante de intrusión, control de accesos y compañía o analítica, bien una empresa tercera, que en ese caso sí que cobraría ese plugin de conexión, ¿vale? Los PSIM en general lo que hacen es que ellos controlan esas integraciones. Entonces, obviamente, yo con mi pipeline de desarrollo, pues pongo las prioridades que pueden no ser las vuestras ni las de vuestros clientes, ¿vale? Entonces, Milestone es un sistema en el que vais a poder integrar la gran mayoría de las tecnologías que están instaladas en un determinado proyecto, en un determinado cliente, ¿vale? Esa es la real fuerza de Milestone. Y como os decíamos, nacimos en el 98, la filosofía no ha cambiado. Si no funcionaran las integraciones ya se sabría, ¿vale? También es cierto que si mañana todos los fabricantes del mercado nos hacen un scratch y dicen que no nos envían ni vídeo ni eventos de control de acceso ni nada, pues Milestone desaparece. En ese momento es así. Entonces, es la plataforma de integración por excelencia. Cuando hay otros que hablan de integración, entonces, claro, hablan de integración con su sistema de control de acceso, con sus servidores, y si no es el caso, entonces empiezan a surgir problemas. Problemas va a haber siempre, pero nosotros siempre hemos trabajado en este formato y nos ha ido muy bien, ¿vale? Este es el concepto de Milestone. Básicamente es eso, ¿vale? Cualquier duda, como decía Ana, que vaya surgiendo durante la presentación, levantáis la mano y nos lo decís, ¿vale? ¿Cómo se trabaja en Milestone? Por ir a la forma más sencilla para que lo entendáis. Se licencia se compra una licencia por cámara, ¿vale? Hay excepciones, pero en general es una licencia por cámara. Otro mito de mercado. Las licencias de Milestone hay que renovarlas anualmente. Incorrecto. Las licencias de Milestone son licencias permanentes. Hay sistemas que están corriendo desde 2012 y ahí siguen funcionando, ¿vale? Eso tiene sus implicaciones y todos lo sabéis. Es un sistema informático, tienes implicaciones desde el punto de vista de ciberseguridad o desde el punto de vista de sobre el sistema sobre el que está corriendo, porque nuestras aplicaciones o nuestra aplicación puede correr en un servidor, en una máquina virtual o en la nube. Cuando hablamos de servidor,
hay mucha gente que ya puede decir, pues ya está, no, ya me has contado suficiente. Un servidor es un pastón. No, no. Un servidor con licencias de Milestone podemos estar hablando para proyectos pequeños, puede llegar a equipararse y se equipara, de hecho, con un precio similar a un NVR de mercado. Obviamente, no cualquier NVR, ¿vale? Pero un NVR de mercado, ¿vale? Entonces, esos servidores pueden ser servidores nuestros o pueden ser de un tercero. Si vosotros tenéis acuerdos con Dell, con HP, con Supermicro, con quien fuera, no hay problema. Os decimos, esto es lo que necesitas en ese servidor. Cuando hacemos un proyecto, nosotros dimensionamos la máquina virtual. Cuando hacemos un proyecto, nosotros os decimos qué recursos hay que reservar en el cloud, ¿vale? Esa parte os la hacemos nosotros, no hay problema, ¿vale? Seguimos con los mitos de mercado. Para comprar Milestone hay que certificarse. Tampoco es cierto, ¿vale? Entonces, Milestone tiene 4 plataformas software que tienen diferentes funcionalidades. 2 de ellas son comprables sin certificación. Las 2 más complejas sí que necesitan una certificación, pero creo que es normal y además creo que es algo que está muy extendido a nivel fabricante a día de hoy, ¿no? Las plataformas más complejas necesitan una mayor preparación y para eso hay que certificarse, para eso hay que pasar 2 exámenes, ¿vale? Y además hay cursos que os ayudan a prepararlo y esos cursos son en castellano. Entonces, ¿para comprar Milestone hay que certificarse? No. Para comprar Milestone lo que hay que hacer es, para las plataformas Express Plus y Professional Plus, hay que darse de alta como partner y que nosotros lo aprobemos, ¿vale? Luego veremos cómo gestionamos el canal. Es una solución que es agnóstica a las cámaras, ¿vale? Entonces, eso os da mucha flexibilidad. Por eso después hablaré de por qué Milestone en proyectos nuevos y por qué Milestone en proyectos que ya existen, ¿vale? Entonces, Milestone en un proyecto que te encuentras puede integrar las cámaras que ya estaban y añadir lo que vosotros queráis poner. En un proyecto nuevo, entonces ya es un campo verde, ¿no? Ya podéis hacer absolutamente lo que queráis. Podéis ir a las cámaras que os interesen, a las cámaras que tengáis en stock, a las funcionalidades específicas que necesite el cliente, a las analíticas de las cámaras que estén integradas en Milestone. Os da la flexibilidad total. Milestone lo que os permite es que seáis vosotros los que elijáis. Que no sea Milestone el que os diga, no, no, es que tienes que poner esta controladora, este control de accesos, no, no, es una decisión vuestra. A ver, no os decimos, y no quiero engañaros, no están integrados todos los sistemas de control de acceso y de intrusión del mercado, pero los más importantes y probablemente los segundos y los terceros también, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis claro que la decisión es vuestra en el momento en el que ponéis Milestone, ¿vale? Es un sistema que funciona en modo cliente-servidor. Esto quiere decir que a ese servidor, a esa máquina virtual, a esa nube, se conecta desde un PC o desde un puesto de operación que puede estar en una interfaz web o desde un móvil, ¿vale? Pero necesitáis también esa parte, ¿vale? Pero el hecho de que esa aplicación que esté instalada en el PC, en el móvil o que nos pueda conectar vía web, quiero que sepáis que esas aplicaciones no se licencian. Si tenéis 50 PCs conectados a nuestra aplicación, nosotros no cobramos por ello, ¿vale? Es ilimitado en cuanto al número, o sea, ilimitado, es gratuito en cuanto a los puestos cliente. Y el soporte en castellano se da desde Barcelona, de hecho, donde tenemos una de las 4 sedes más importantes en EMEA, y es gratuito y os pongo un asterisco al lado porque es un sistema informático, o sea, yo no puedo mantener una aplicación de 2012, igual que tampoco puedo tener un Windows del primerito, ¿no? Entonces, el soporte es gratuito durante la duración de vida de la versión, ¿vale? Que suele estar entre 3 y 5 años. Después existe la posibilidad de ir actualizando, ¿vale? Y eso sería una cosa diferente de la que hablaríamos más adelante. Pero esto es Milestone, ¿vale? Se licencia por cámara y licencias permanentes, ¿vale? A nivel cotizaciones relativamente simple. Si hay alguna duda me vais diciendo, ¿vale, Ana? Sí, vale, no te preocupes. Vale, bueno. Como os decía, quiero explicaros también, y os lo explico con mis palabras. Obviamente vosotros tendréis muchas más ideas a favor y en contra de lo que os voy a decir. Pero por la experiencia que nos da estos años trabajando con integradores, pues os quiero explicar por qué
¿Dónde tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido trabajar con Milestone? Yo ya tengo mis sistemas, estoy trabajando con ellos, no tengo problema. ¿Vale? Sí, nosotros lo que queremos es explicaros por qué se está instalando en otros sitios Milestone. Y por qué Milestone está en proyectos grandes y en proyectos pequeños en todo el mundo. ¿Vale? En proyecto existente, os doy algunas razones, ¿no? Algunas ya os había dicho. Entonces, llegáis a una determinada instalación y hay cámaras de 3, 4 fabricantes diferentes. Hay cámaras analógicas, hay cámaras con analíticas. Pues en ese caso se pueden reutilizar todas las analógicas, obviamente, a través del codificador. Somos un software de gestión IP, ¿vale? Pero eso se puede hacer. Reducir cacharrería, ¿a qué me refiero? Pues aquello que veis en muchos sitios, ¿no? De PC con control de accesos, PC con el sistema de intrusión, PC con el VMS, PC con la analítica. No, o sea, al final, como os decía, nosotros lo que pretendemos y lo que hacemos y llevamos muchos años haciendo es que desde el mismo puesto de operación se gestione todo. ¿Vale? A día de hoy las analíticas son fundamentales y yo me voy a referir a dos tipos de analíticas. Por un lado, las analíticas que están en las cámaras, que en muchos casos están integradas en Milestone, ¿vale? Y por otro lado, las analíticas de terceros que corren en servidor, sistemas de inteligencia artificial. Ya no os hablo de la nuestra, de Briefcam, porque bueno, es un tema aparte que no entra en el alcance de esta presentación, pero que podemos hablar en otro momento, ¿vale? Entonces, a día de hoy es como os decía, hay 1.600 integraciones en Milestone y como podréis entender, muchas de ellas son analíticas. Entonces, cada día se pide más que el vídeo sea inteligente. Y esto se consigue con diferentes analíticas, ¿vale? Entonces, que sepáis que esto es algo que nosotros trabajamos en todos los proyectos o en casi todos a día de hoy, ¿vale? Las analíticas son fundamentales y en muchos casos las analíticas en cámara son capaces de resolver muchos problemas, ¿vale? Pero si hay problemas más complicados o si hay cámaras de diferentes fabricantes, entonces también se puede trabajar con otro tipo de sistemas, ¿vale? Como os decía antes, el gran fuerte de Milestone es la integración de otras tecnologías y tecnologías que son tecnologías de seguridad y tecnologías que van más allá de la seguridad, ¿vale? Entonces, el sistema de intrusión, control de accesos, incendio, hasta donde se puede, ¿vale? Con sistemas de incendio se puede llegar hasta donde se puede llegar por temas normativos, pero podéis integrar todo ese tipo de tecnologías en Milestone, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues que al fin y al cabo, cuando este sistema en sí mismo está gestionando la gran parte de la instalación del cliente, esto hace que el sistema pues sea cada vez más complicado de sustituir. Y con nosotros, vosotros, ¿vale? Nosotros siempre intentamos proteger y ayudar a la gente que nos lleva un proyecto. Entonces, cuanto más puntos estáis controlando vosotros, porque es un proyecto en el que vosotros habéis puesto este sistema de control de accesos, este sistema de intrusión, estas cámaras, tal, pues al final vais a tener muchos más puntos para poder trabajar de forma recurrente con este cliente, porque además en Milestone sí que hay un concepto temporal. Os hablaba antes de las actualizaciones del software que os permiten seguir recibiendo soporte más allá de esos 5 años. Eso sí que es un opcional dentro de las licencias de Milestone que se puede añadir y ese opcional sí que se puede contratar por 1 año, por 2, por 3, por 4 o por 5, ¿vale? Entonces, para nosotros como empresa es interesante saber que todos los años pues tenemos una cantidad de dinero que ya está prácticamente asegurado y para vosotros también. Entonces, la recurrencia siempre es interesante, pero que sepáis que esta recurrencia no es obligatoria, ¿vale? Y que viene ligado a ese concepto de actualizaciones del software, ¿vale? No quiere decir que cuando haya cámaras nuevas integradas en Milestone haya que pagar por ello, eso es gratuito, ¿vale? Pero si queréis actualizar el software en sí mismo, entonces sí que existe ese concepto y que vosotros dentro de vuestra facturación podréis repercutir a vuestros clientes. Dentro del canal ya más IT, esto es algo que se entiende perfectamente y los responsables de IT entienden que los software tienen que estar continuamente actualizados por temas sobre todo de ciber, ¿vale? Entonces es algo que cada día es mucho más fácil de explicar. Y de hecho creo que Milestone en España y en Iberia somos uno de los que más renovaciones o el porcentaje de renovación hacemos en este tipo de servicios. Aquí en España ya se entiende perfectamente, ¿vale? En proyectos nuevos, imaginaos, estáis especificando un proyecto nuevo con Milestone.
con Milestone y con un sistema de control de accesos, un fabricante de cámaras, un fabricante de analíticas. Le estoy poniendo ya un sistema full equip, ¿vale? Pero un panel de intrusión. Entonces, obviamente, cuanto más seamos, más protegemos. Yo os daré mi parte de descuento, el otro os dará otra parte, el otro os dará otra parte, y ahí sí que es muy complicado, aparte de que escribamos bien la especificación, que no ganéis, ¿vale? Puede pasar, pero es muchísimo más complicado, ¿vale? Económicamente, y luego técnicamente pues ya nos preocuparemos de escribir el pliego como toque. Ya os hablé antes de la cacharrería, entre comillas, y perdonad un poco la forma despectiva de llamarlo, no es así, obviamente, pero bueno, que entendáis que es un útil de centralización. Al final, como tenéis mucha elección en estos 1.600 partners tecnológicos que están integrados en Milestone, pues podéis cumplir de una mejor forma pues lo que el cliente necesita, ¿vale? No estáis cerrados a un fabricante de cámaras con su VMS o a un fabricante de VMS con su sistema de control de accesos o compañía, ¿vale? Entonces, como os decía también al principio, podemos empezar con una licencia muy barata, ¿vale? Tened en cuenta que, por ejemplo, en el sistema más simple de Milestone está alrededor de unos 50 euros por licencia, ¿vale? Entonces, podéis empezar por ahí, pero los sistemas de Milestone son ilimitados. Obviamente, esto tiene que ir acompañado pues, de sistemas de procesamiento que sean capaces de gestionar y de grabar las cámaras que vamos a meter, ¿vale? Pero el sistema puede seguir hasta el infinito, no solo en número de cámaras, sino en número de tecnologías a integrar, ¿vale? Pero que se puede empezar con lo justo, grabador y cámaras, punto. No hay problema, ¿vale? Entonces, ahí vosotros decidís realmente qué tipo de cámaras os interesan. Podéis hablar lo mismo del sistema de control de acceso y tal. Entonces, puede ser más un tema de funcionalidades, puede ser un tema de stock, básicamente, que los tengáis en vuestra casa y las queráis sacar. Podéis aprovechar promociones de IVD, por ejemplo. Al final, la decisión es vuestra y esa es, yo creo que la gran ventaja de Milestone, que os da total flexibilidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos en muchos casos en la escritura de pliegos o trabajando un proyecto con un determinado cliente, que sabéis que en la mayoría de los casos tiene que pedir varias opiniones, ¿vale? A la hora de hacer un proyecto, y si no es así, enhorabuena, eso es que lo estáis haciendo muy bien. Hay determinadas implicaciones de Milestone que son barreras de entrada en sí misma. Entonces, ya veréis cómo trabajamos con el canal, pero las certificaciones pueden ser algo que se ponga en un pliego o que se le pida a un cliente y que quite a mucha gente de en medio, y el mero hecho de poder comprar Milestone ya no, o sea, no es automático. Luego os diremos cómo lo decidimos, ¿vale? Entonces, yo os hablaba de que Milestone gestiona muchas tecnologías y algunas de ellas están más allá de la seguridad. Nosotros tenemos un proyecto ahora mismo en el que nos piden integrar un anemómetro. ¿Vale? No hay problema. Hay empresas que lo tienen ya integrado y hay otras que desarrollan para nosotros. No hay problema. Pero sensores, por ejemplo, domótica, y yo sé que hay gente aquí que sabe mucho de domótica, y lo tienen integrado, ¿vale? O sea, pero que lo han hecho ellos en este caso. Entonces, nuestro sistema es abierto y nuestras APIs son abiertas y gratuitas. Os las cedemos y podéis hacer la integración de lo que os parezca. Y eso en sí puede ser otra barrera de entrada, ¿vale? Estos 1.600 partners van creciendo todos los días, las analíticas van cambiando todos los días. Lo que se vendía hace unos años, a día de hoy probablemente ya esté obsoleto. Entonces os damos esa opción de que el sistema quede abierto para poder crecer en el futuro con nuevas tecnologías. Y vuelvo a dejar caer el tema de la recurrencia, que eso siempre, pues eso, da una tranquilidad adicional a la hora de empezar el año, ¿vale? Entonces, simplemente esto es algo de lo que hablamos ya también con IBD. Imaginaos que ya tenéis puesto un sistema de Milestone, un X-Protect, y os llega una petición de una licencia, ¿vale? Entonces, claro, dices 54,4, pues me cuesta más el folio en el que lo estoy haciendo que lo que me va a generar, ¿no? Pero bueno, obviamente detrás de una licencia de Milestone seguro que va a haber una cámara, probablemente con sus accesorios. En algunos casos habrá un switch, podéis incluir nuevos elementos. Entonces, que entendáis que detrás de una licencia de Milestone, que Milestone es el driver para que vosotros facturéis muchísimo más. Cuando Milestone trabaja en proyectos, el precio de Milestone no suele estar más allá del 10% del proyecto, ¿vale? Alrededor de eso hay mucho, mucho dinero.
Y eso es una cosa que es vuestra. Y además, el tema es que aquí lo vais a decidir vosotros. Y vuelvo a insistir en el tema del recurrente, ¿vale? Porque es algo que yo creo que siempre es interesante, ¿vale? Voy a pasar a la parte de canal, a no ser que Ana me diga algo diferente. Estáis callados, estoy embelesando con mi verborrea, pero De no sé momento si no hay ni preguntas ni dudas, así que vamos a esperar hasta el final, ya te digo. lo estáis digiriendo. No soy tan bueno como para que no haya ninguna duda, entonces cualquier pregunta que vaya surgiendo nos la hacéis saber. Es muy importante que sepáis cómo trabajamos desde el punto de vista de canal en Milestone. Como os decía, yo soy uno de los dos responsables del canal en Milestone, en Iberia, junto con Jorge, y os tenemos que explicar qué pasa cuando alguien quiere ser partner en Milestone, ¿vale? Entonces, cuando alguien quiere vender Milestone, lo que hace es que tiene que firmar unos términos y condiciones, ¿vale? Y cuando firman los términos y condiciones, a mí, en España, y a Georgia, en Portugal, nos llega un mail en el que nosotros se nos envía las coordenadas del cliente, básicamente su dirección de mail y su teléfono, y nosotros os llamamos. Entonces, esto no es, se envía una petición para trabajar con Milestone y se empieza a trabajar con Milestone. No es así. Nosotros intentamos proteger a nuestro canal, ¿vale? Proteger a la gente que trabaja con nosotros. Entonces, nosotros lo primero que preguntamos es por qué quieres ser partner nuestro, porque hay gente que te dice, no, es que estoy hablando con un cliente y bueno, pues creo que la tecnología, o he oído hablar de vuestra tecnología y me gusta, o alguien me lo ha recomendado, o trabajo perfectamente. Si la respuesta es, os estoy dando muchas pistas, igual luego esto me sale mal, pero bueno, si la respuesta es, no, es que tengo una instalación de Adif, pues probablemente yo os diga, mira, quizás no tiene sentido que seas partner directamente nuestro, entonces vamos a buscar alternativas, porque a vosotros entrar en una DIF os va a costar certificaros de momento, porque las licencias que hay en ADIF obviamente son licencias de corporate, que son las más completas que tiene Milestone. No quería decir caro porque no os quedéis con esa palabra nunca más, pero entonces la forma de trabajar es esa. Nosotros intentamos siempre proteger a quien trabaja con nosotros, ¿vale? Y los proyectos en los que ya estamos, pues bueno, pues si alguien quiere entrar a trabajar con nosotros, pues no suele ser fácil, ¿vale? Porque ya alguien lo ha trabajado y es normal. Entonces, si vosotros trabajáis otro proyecto, pues nosotros haremos lo mismo con quien venga detrás. Ese es el concepto y esa es la política de Milestone. ¿Nos podemos equivocar? Obviamente. Nosotros no somos dioses en la Tierra, es algo que nos puede pasar por no tener toda la información, ¿vale? Pero intentamos tener bastante información antes de dar de alta a gente en nuestro canal, ¿vale? Luego, una vez que estáis dentro del canal, pues hay diferentes niveles de compra, básicamente, ¿vale? Entonces, estos niveles, autorizado, avanzado y Premier, tienen diferentes niveles de descuento sobre PVP, ¿vale? Entonces, esa es la forma de trabajar normal de Milestone, pero realmente la barrera de entrada suele estar en la entrada al canal, ¿vale? Nosotros hace unos años empezamos aquí bastante gente en Milestone en Iberia y aceptamos a todo el mundo, no voy a engañar, era así. Ahora ya no. Ahora ya no, hay proyectos, muchos proyectos, y hay muchos proyectos que están muy consolidados, con partners que han trabajado con nosotros en ellos, y tenemos que ayudar, ¿vale? Y eso es algo que tenemos muy claro. ¿Vale? Como me quedan 10 minutos, ya me queda muy poquito, ¿vale? Pero simplemente está la estructura de canal de Milestone, pero obviamente yo estoy hablando de integradores. En todos estos casos, siempre se trabajará a través de un distribuidor, ¿vale? Entonces, siempre se comprará a través de IBD, ¿vale? Eso no es negociable, siempre es así. Pero bueno, que sepáis que vosotros, dentro de esta infraestructura o de esta estructura de Milestone, pues estaréis en nuestros niveles en función de vuestras certificaciones y en función del nivel de compra. Antes de que sigas, tenemos una pregunta, ¿vale? Sí. Cuando hablas de licencias con un NVR, por ejemplo, de 64 canales, ¿qué sería? ¿Licencia por canal o licencia por equipo? ¿Cómo funcionan las licencias? ¿Por Es IP? por canal.
Es por canal, pero tened en cuenta que Milestone, imaginemos que es un proyecto en el que yo propongo mis Huskies. Mis Huskies no tienen, perdón por la J, pero mis Huskies no tienen un número de canales. O sea, son servidores que pueden aguantar un throughput interno. O sea, puede decir, eso, 350 megabits por segundo, 700 megabits por segundo. O sea, que yo no licencio por equipo, licencio por el número de canales. Entonces, si tú me dices que tienes 30 canales de cámaras de 2 megapíxeles a 15 IPS, pues entonces yo hago el cálculo y te digo, necesitas este servidor. Pero en todo caso, se licenciará por cámara. Hay cámaras que ocupan más de un canal. Depende realmente no de cámaras, sino de flujos IP. Y hay codificadores de cámaras analógicas que por cada 4 cámaras analógicas se necesita una licencia de Milestone. Claro, cuando se estropea una cámara analógica y pones una cámara IP, se licencia esa cámara IP adicional, ¿vale? Pero la respuesta fácil es una licencia por cámara, no por equipo. Los equipos no se licencian. ¿Vale? Vale. Vale, pues yo voy al resumen con muchas de las cosas que he dicho y alguna que quiero añadir, ¿vale? Para que entendáis un poquito mejor o para que se os quede más de forma mucho más gráfica quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, vuelvo al mismo concepto. Es una herramienta democrática y os lo digo en serio, esto solo lo vais a creer en el momento en el que tengáis una cotización de Milestone, ¿vale? No la pidáis para compararme con otros porque no está bien eso, pero cuando queramos trabajar en un proyecto, de verdad, creerme, es algo que es muy razonable, ¿vale? Tema precio, tema Ferraris, tema... No, olvidaos, yo conduzco un Volkswagen y voy tan tranquilo, o sea que no olvidémonos del Ferrari. Es una herramienta que es transversal, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos proyectos en seguridad pública, tenemos proyectos en ayuntamientos, tenemos proyectos en empresas, tenemos proyectos en residencial, o sea que tiene aplicaciones, como os decía antes, con todos esos partners que tenemos o sin ellos, se puede instalar en cualquier sitio, ¿vale? O sea, nosotros tenemos mucha presencia en determinados sectores, pero no solo en eso, ¿vale? No solo penséis en Milestone como la herramienta de Adif o de otro tipo de clientes, ¿vale? Es una plataforma de centralización y eso creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones durante esta presentación. Entonces, no solo es un VMS, ni desde luego no es un NVR, es un sistema que integra, si queréis, diferentes tecnologías y si no, al menos que os dé la elección de poder trabajar con diferentes tipos de cámaras, ¿vale? Con más de 1.600 tecnologías y, como os decía, estos serán fabricantes de cámaras, de intrusión, control de accesos, de analíticas, lo que sea, ¿vale? Pero a nivel de cámaras o CCTV, porque también hay codificadores, grabadores y compañía, a día de hoy más de 16.000 dispositivos integrados, testados en Milestone, ¿vale? Hay más, pero bueno, por OnBeam se integran todos, pero estos son los que están directamente en nuestra página web. Nosotros en Iberia somos 6 personas, ¿vale? Como decía Jorge en Portugal, y luego, pues, ingenieros de preventa, personas comerciales que trabajan con los clientes finales y nosotros que trabajamos con el canal. Es una empresa sólida con el respaldo del grupo Canon, pero totalmente independiente. Nosotros obviamente no exigimos que se trabaje con nuestros primos de Axis, somos empresas independientes, trabajamos con cualquier fabricante de cámaras, y no ponemos ningún tipo de limitación. Nunca vendemos directamente al cliente final, nunca, ¿vale? Quiero aclarar este punto de nuevo. También es cierto que nunca vendemos directamente al integrador, ¿vale? Siempre vendemos a través del distribuidor. Las licencias son permanentes, quiero también volver sobre ese punto, y vosotros decidís realmente lo que se conecta a XProtect. Vosotros tenéis la decisión porque básicamente la gran mayoría de los productos de mercado están integrados. Podéis integrar otras tecnologías que vayan más allá de la seguridad, como decía antes, por ejemplo, los sensores, y con todo este tipo de situaciones lo que queremos es trasladar el concepto de gasto a un concepto de inversión, que realmente haga que el cliente o gane más dinero o que deje de perder dinero, ¿vale? Entonces, esta es una foto muy, muy simple de lo que es Milestone. Es básicamente lo que quería deciros.
Y cualquier pregunta que quede, si hay tiempo la responderé y si no, pues la responderé por escrito. Muchas gracias Vale, a todos, a todas y buen fin de semana. Santiago, Sí, tenemos un par de preguntas más, porque hemos estado hablando de las licencias de cuando son cámaras, que va por número de sí. cámaras, o por flujo de IP. Pero cuando estamos dando de alta control de accesos o dispositivos IoT, ¿cómo lo licenciamos? Sí, a ver, el dispositivo IoT, hay algunos que ya están integrados y que ocupan una licencia, ¿vale? Hay otros que se integran de otras formas, ¿vale? Y no necesitarían ni siquiera licencia, ¿vale? Hay dispositivos que no necesitan licencia en Milestone. Los sistemas de control de accesos se integran a nivel del framework de control de accesos, o sea, necesitaríais o ya tendríais por decirlo de una forma que nos suena a todos, un DASnet, ¿vale? De Dorlet, y entonces nosotros licenciaríamos por puerta, pero las licencias de control de accesos en Milestone son muy baratas, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Los dispositivos IoT normalmente ocupan una licencia, igual que los dispositivos de audio. Los dispositivos de control de acceso una licencia diferente, que cuesta mucho menos que una licencia normal de Milestone, y tenéis que tener el software de gestión de control de accesos, ¿vale? No, nosotros no integramos las lectoras ni las controladoras directamente. Integráis el sistema de control. Exacto. Por otro lado, ¿tiene algún coste el acceder a la API y dónde se consigue? Ninguna. A la API la API es abierta y es gratuita. Y nosotros damos soporte a la integración, ¿vale? Desde un foro de desarrolladores. Para tener acceso a ella, nos escribís y nosotros os damos no solo el acceso a la API, sino que os daremos, tenemos dos APIs diferentes, ¿vale? Pero os daremos el acceso y además os daremos diferentes documentos que os ayudarán a la integración, además de que tengáis nuestro contacto como primer nivel de soporte e integración. A partir de ahí, en el foro de desarrolladores se resuelven muchas dudas, ¿vale? ¿A quién tendrían que escribir exactamente? A mí directamente. Yo creo que por simplificar, centralizarlo todo en mí y a partir de ahí yo ya iré trasladándolo a los miembros del equipo que lo vayan a gestionar. Vale, ¿vas a poner tu correo o que nos llamen primero a nosotros y nosotros a ti? No sé si lo puedo compartir en el chat directamente. Sí, 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 Vale. en el chat lo puedes compartir. Voy a salir de aquí y me voy a vuestra Ya aplicación. puedes dejar de compartir. Sí, vale. Por si acaso, por si acaso. No hay nada que no pueda enseñar, no os preocupéis. A ver, el chat. Os comparto mi mail, ¿vale? Los asistentes, si tenéis algún tipo de duda más, tenéis el chat de preguntas. Si no, podéis levantar la mano, como os dije al principio del webinar. Y nada, pues eso, tenéis ahí en el chat el correo de Santiago, precisamente para todo el tema de las APIs. Sí, APIs y proyectos, básicamente. Si dudas, problemas, no. Eso a Ana le escribís directamente. Vale. Listo. Bueno, Sí, pues nada, ¿verdad? muchísimas gracias, Santiago. Yo creo que ha sido un buen resumen. Si queréis conocer más, saber más sobre Milestone, pues aquí estamos desde IBD para poder ayudaros y contamos con un fabricante que podemos ir con el de la mano, como habéis visto, para cubriros en cualquier tipo de proyecto que queráis trabajar con ellos, con lo cual yo creo que ha sido una buena explicación de todo. Sin más, que paséis buen fin de semana y nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego, Chao. Santiago. Chao, hasta luego.